Buenas noches, profesor Bernardo. Me llamo Joshua Jaramillo Larios, soy del grupo 6 y M2 y el día de hoy se revisará el diseño y programa de una pieza realizada en el programa de DOSBox para el centro de maquinado. Antes de revisar su diseño y su programa se han de tomar en cuenta los códigos a utilizar, así que vayamos a ello. Empecemos con los códigos G o códigos generales. Primeramente, un G00 quiere decir que se moverá la herramienta sin provocar ningún tipo de corte. Posterior a este, G01 se moverá la herramienta provocando un corte lineal. G02, radio cóncavo, sentido horario. Quiere decir que la herramienta hará una interpolación circular a favor de las manecillas del reloj provocando un radio cóncavo. G03, radio convexo, sentido antihorario. Quiere decir que la herramienta hará una interpolación circular en contra de las manecillas del reloj, provocando un radio convexo. G28, home. Es cuando la herramienta portaherramientas se manda a casa, usualmente para cambiar de herramienta. G70, programación en pulgadas. G95, avance por revolución. G97, modo revoluciones por minuto. G18, selección de plano X y Z. G21, se establece el sistema internacional, es decir, en milímetros. G90, se establece la programación absoluta. G54, decalaje a un sistema de referencia, es decir, que por un punto dado empezaremos a maquinar. Ahora vayamos con los códigos M. Primeramente, un M03 quiere decir que el husillo girará a favor de las manecillas del reloj. Posterior a este, un M06 se cambiará la herramienta. Posterior a poner el M06 se debe establecer a qué herramienta cambiar. Después, un M05 se parará el husillo y al final un M02 establece el fin del programa. Bien, iniciando con el programa, en la primera línea se tiene el nombre o número del programa. En mi caso le puse O003. Debajo se tiene un comentario hacia el programa, billet, lo que quiere decir que se establecerán los parámetros de la pieza. En este caso, de ancho tendrá 150 milímetros, de largo 110 y el grosor será de 19 milímetros. Debajo de este se encuentran dos comentarios, ToolDef, que quieren decir Tool Definition o definición de herramienta. Se tienen dos ToolDef ya que se usarán dos herramientas, una para el margen y otra para las letras. Debajo se tiene un G54, que como ya vimos, se tiene un punto de referencia a comenzar. Debajo de este G90, programación absoluta, y debajo G21, sistema internacional. Posteriormente, se tiene un M06 con la primera herramienta, y se define las revoluciones por minuto que serían de 2000. Se empieza por el origen, que es la parte inferior izquierda de la pieza. Después se usa la velocidad de avance, que es de 75. Se sube en Y 10 milímetros y en X 20 para hacer un corte horizontal lineal. Posterior a este se hace un G03, el cual es un radio convexo, es decir, en sentido antihorario. Posterior a este se hace un corte hacia Y90, es decir, se sube 90 milímetros, para posteriormente hacer un G02, un radio cóncavo, es decir, en sentido horario. Posterior a este se hace una línea horizontal, completando el marco de arriba, y haciendo un G03, es decir, un radio convexo, para después bajar y hacer un radio cóncavo. Realizar el marco, se manda a casa, se para el husillo y se cambia a la segunda herramienta para realizar las letras. Después se tiene un G00, es decir, un movimiento sin corte, hacia 70 milímetros hacia arriba y 20 a la derecha. Se hunde la herramienta y se hace el primer corte, que es hacia arriba, para completar la primera parte de la C. Después se tiene un G02, que es un radio cóncavo en sentido horario, para realizar la curvatura de arriba de la C. Después se vuelve al origen de la C, que sería la parte de abajo de la línea ya hecha, y se hace un G03, el cual es un radio convexo en sentido antihorario, para realizar toda la C. Posterior a ello, se saca la herramienta y se posiciona
en 90 unidades hacia arriba, es decir, 90 milímetros, y 40 milímetros hacia la derecha. Para realizar la E, primeramente se realiza la raya de hasta arriba, después la del medio y después las de hasta abajo. Las dos rayas más grandes miden 10 milímetros y la de en medio mide solo 5 milímetros. Para realizar la letra E, se posiciona la herramienta, bueno, primeramente se saca y después se posiciona 60 milímetros a la derecha y 70 milímetros hacia arriba. Después se hunde la herramienta 3 milímetros y se hace un corte hacia arriba que es de hasta 80 milímetros. Al igual que el anterior, primero se hace la curvatura de arriba y después la de abajo. Por lo tanto, para la de arriba se tiene un G02, un radio cóncavo en sentido horario y posteriormente se recorre la herramienta para realizar el G03 correspondiente, el cual es un radio convexo, es decir, en sentido antihorario. Posterior a la segunda C, se posiciona la herramienta, se saca primero, evidentemente, y después se posiciona 80 milímetros a la derecha y 90 milímetros hacia arriba. Esto con el fin de hacer la Y, la cual se basa en dos cortes diagonales y uno recto. Como se puede ver hasta abajo, se indican las coordenadas, que es de 85 milímetros hacia la derecha y de 80 milímetros hacia arriba. Cabe recalcar que la herramienta para este momento está en la parte superior izquierda de la Y, por lo tanto baja en diagonal, para después subir en diagonal y realizar la tipo V de la Y. Para terminar la Y, se hace el corte recto de arriba hacia abajo, haciendo la línea de la base de la Y. Posterior a esto, se mueve la herramienta a 95 milímetros hacia la derecha y 90 milímetros hacia arriba. Para realizar la T, se une la herramienta y se mueve 115 milímetros hacia la derecha, para después volver a los 105. Esto con el fin de realizar la primera línea de la T, la cual es la línea superior, para después, en medio de esa línea, bajar y realizar por completo la T. Posterior a esto mismo, se posiciona la herramienta 70 milímetros hacia la derecha y 50 milímetros en Y, con tal de hacer el 8. El 8 se compone de dos circunferencias y para hacer circunferencias en este programa opté por hacer 4 radios para así completarlos. El primer radio se irá a 75 milímetros a la derecha y 45 milímetros hacia abajo. Dado que se va a mover en 5 unidades, tanto horizontales como verticales, el radio es de 5. Después se sigue con el segundo radio, el cual será 70 milímetros en X y 40 milímetros en Y. Igual de la misma medida el radio, ya que se mueve en 5 milímetros hacia arriba y hacia abajo. Con esto ya se tiene media circunferencia. Después se completa la circunferencia con los dos radios restantes. Posterior a esto, se hace un G00, un movimiento sin corte, sacando la herramienta y posicionándola en la base inferior de la circunferencia ya hecha, con tal de hacer la circunferencia de debajo, la cual es más ancha. Al igual que la anterior, se hacen solo radios cóncavos, esto debido a la comodidad. Se hunde la herramienta y se tiene que son 80 milímetros en X y 30 milímetros en Y. Es decir, se moverá 10 unidades tanto horizontalmente como verticalmente. Después, el radio llegará a 70 milímetros en X y 20 milímetros en Y, igual con su medida de radio correspondiente. Con estos dos radios ya se tiene media circunferencia y los otros dos tan solo la complementan. Posterior a la realización del 8, se saca la herramienta, se manda a casa, se para el husillo y se finaliza el programa. Antes de terminar, cabe recalcar que la profundidad que se le da a la herramienta para hacer el marco es de 2 milímetros y la profundidad que se le da a la herramienta para realizar las letras es de 3 milímetros.
La herramienta 1 se hace solo para el marco y la herramienta 2 solo para el texto. Bien, eso sería todo por el programa. El diseño junto con las cotas de la pieza se tiene en el archivo adjunto a este link. Espero que se pueda ver de la mejor manera y que usted tenga un bonito día y un bonito fin de semana. Hasta luego.